Seguimos delante de la presencia de Dios y vamos a adorarle por medio de escuchar de su palabra. Y hoy la palabra viene de Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Estamos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Y tan pronto lo encuentran en sus Biblias, les quiero invitar a que se pongan de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor, que es viva y eficaz y poderosa para cambiar corazones y salvar vidas. Escuchen la palabra del Señor, Colosenses 1, comenzando en el versículo 3, y dice así: Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Gracias por la capacidad de cantar, de orar, Señor, de anunciar actividades y ministerios que tenemos, Señor. Todo eso son bendiciones de tus manos. Y, Señor, el poder escuchar de tu palabra es una bendición. Es un acto de gracia y misericordia de tu parte hacia nosotros. Entonces yo te pido en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y ministrando a través de mí, Señor. Yo soy un hombre débil. Yo soy un hombre que apenas habla bien el español, Señor. Yo me entrego en tus manos, confiando en ti, Señor. Aquí lo que queremos es saber más de ti. Aquí lo que queremos es ver a Cristo ser glorificado y a la iglesia edificado, nada más. Entonces tome control tú, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 7... que es otra carta escrita por el apóstol Pablo, leemos las siguientes palabras. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo escribió esas palabras a los corintios porque entre esa iglesia habían divisiones. Se estaban formando problemas y divisiones porque habían algunos de la iglesia de los corintios diciendo: yo sé de Pablo, o Apolos, ese es el mío, yo sigo a él, yo no sigo al otro. Entonces en su carta Pablo los reprende. Los reprende por su inmadurez y por su pecado. Pero en medio de su reprensión a los corintios, aprendemos algo bien importante. Aprendemos algo sobre cómo las personas llegan a los pies de Cristo y cómo los cristianos siguen creciendo y madurando en la fe. Es a través del Espíritu Santo quien inspiró a Pablo a escribir esta carta a los corintios para enseñarle a ellos y a nosotros también hoy día que si alguien llega a los pies de Cristo, si alguien se arrepiente de su pecado y se convierte, o si un cristiano sigue creciendo en la fe y en amor y en actos de servicio, si esas cosas suceden, en una última instancia, la gloria no se da al que predicó ni al que enseñó. La gloria es de ¿quién? Es del Señor. Es el Señor quien produce el fruto en cada uno de nosotros. Si un individuo da fruto en su vida, si una iglesia comienza a dar fruto, o si el evangelio comienza a regarse a través de una ciudad o una nación, es simplemente por la gracia, misericordia y la bondad de Dios. Es el Señor quien produce el fruto. Pues aquí en Colosenses, versículos 3 al 8 del capítulo 1, lo que vemos es Pablo dando gracias a Dios
porque él se ha enterado de cómo el Evangelio estaba produciendo fruto, no solamente en los colosenses, sino en muchas personas a través de muchos lugares, ha regado en la nación, dice el mundo. Le está dando gracias a Dios por eso. Ahora les quiero explicar que esta sección, versículos 3 al 8, realmente forman una unidad con la próxima sección, 9 al 14. Pero lo vamos a dividir porque queremos tomar nuestro tiempo en este libro. En esta sección, Pablo le explica a los colosenses por qué le da gracias a Dios por ellos. Y Dios mediante, la semana que viene, cuando miramos la próxima sección, vamos a ver qué él oró por ellos, cuáles eran los detalles de su oración. Entonces, esto es un buen momento para recordarles una vez más que en sus casas toman tiempo de leer el libro de Colosenses. Yo les garantizo, si lo leen en sus casas, van a sacar más provecho en los sermones. Una hermana de la iglesia me dijo que toma menos de 20 minutos escucharlo por audio. Eso uno lo puede hacer bañándose, ¿verdad? Uno lo puede hacer comiendo en el carro, lo pone en el audio y puedes escuchar el libro entero en menos de 20 minutos. Entonces les animo, hermanos, a que se entreguen al libro y que le saquen lo más provecho posible. Entonces, eso dicho, ¿por qué Pablo estaba dando gracias a Dios por los colosenses? Lo primero que vemos, el primer punto es que él estaba dando gracias a Dios por el Evangelio que estaba dando frutos. Le estaba dando gracias a Dios por el Evangelio que estaba dando fruto. En el versículo 4 vemos 3 virtudes que Pablo realmente menciona en muchas de sus cartas: fe, amor y esperanza. Escúchenlo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En muchas de sus cartas, Pablo menciona estas 3 virtudes: Romanos capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Efesios capítulo 4 y en más lugares. ¿Por qué él lo menciona tanto? Bueno, yo entiendo que es porque él sabía que si alguien realmente es cristiano, entonces debe ser caracterizado por estas virtudes. Estas virtudes deben ser evidentes en la vida de todo aquel que dice que es cristiano. En Puerto Rico, nosotros teníamos un palo de mango. Como yo amaba ese palo de mango. Cuando era época de mango, eso era casi una docena en la semana que nosotros comíamos. Lo metíamos en la nevera y sacábamos mango. ¡Ay, santo! Amamos el palo de mango. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo a ustedes: mira, afuera tengo un palo de mango, vete y busca mango, y cuando sale afuera al patio lo que ves es un palo de limón? Y lo que produce son limones. ¿Tú te vas a molestar? Yo me molestaría. ¿Dónde está el mango? Yo quiero mango, yo no quiero limón, ¿verdad? Llega un punto donde uno va a comenzar a pensar: ¿realmente es un palo de mango? No, eso es un palo de limón. No es de mango. ¿Por qué? Porque ese es el fruto que está produciendo. No es una ilustración perfecta, pero yo creo que están agarrando el punto, ¿verdad? Si alguien dice que es cristiano y jamás vemos en su vida fe, ni amor, ni esperanza, pues mira, llega un momento que hay que parar y pensar: ¿realmente conoces al Señor? Porque esto es algo que debe caracterizar a todos nosotros, no perfectamente, pero debe estar ahí en nuestros corazones, debe ser evidente en nuestras vidas. Pablo sabía que estas eran virtudes que todos los cristianos deben tener. Entonces, yo no sé ustedes, yo he escuchado muchas veces a personas que yo sé que no son cristianos, me lo han dicho, que no creen en el Evangelio, y sin embargo lo he escuchado decir: necesitamos tener fe, necesitamos creer, vamos a confiar. Y yo me quedo mirando: ¿fe en qué? ¿Creer en qué? ¿Confiar en qué? Muchas personas dicen que tienen fe y que creen. Hermanos, eso realmente no significa nada. Son palabras huecas, son palabras vacías. ¿Por qué? Porque uno puede tener fe en cualquier cosa. Uno puede tener fe en la naturaleza, en la humanidad, los horóscopos. ¿Cómo? Una falsa fe.
Una falsa fe, así es. Yo he escuchado fe en los extraterrestres que un día nos van a rescatar. Hay personas que su fe está en sus ancestros que aún velan por ellos. La fe de uno puede estar en cualquier cosa. Entonces simplemente decir yo creo, yo tengo fe, eso no es suficiente. ¿En qué estaba la fe de los colosenses? Está claro aquí. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo le estaba dando gracias a Dios porque él veía el fruto en su vida y él estaba reconociendo que la fe de ellos estaba en algo verdadero, estaba en algo real, estaba en Cristo Jesús. Y ese término Cristo es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ese término nos acuerda quién era Jesús. Cristo quiere decir que Él era el Mesías esperado del Señor que iba a morir para el pecado y rescatar al pueblo de Dios. Que Él era el Rey que tanto esperaba el pueblo del Señor, que iba a llegar para rescatar y reinar sobre el pueblo. En otras palabras, su fe estaba en Jesús como su Salvador y Rey. Su fe estaba en la muerte de Jesús para los pecadores y la resurrección de Jesús de la muerte. No era una fe genérica, una fe falsa. No era una fe simplemente en el Dios de la Biblia. Hay personas que te dicen, sí, yo creo en el Dios de lo cual habla la Biblia. Está bien, muy bien. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 9? Aún los demonios creen y tiemblan. Y yo te aseguro, los demonios no son salvos. Entonces no es una fe o una creencia superficial, simplemente mental en el Dios de la Biblia. No, una fe bíblica, una fe salvadora, es una fe en Jesucristo. Es cuando una persona declara con todo su ser, yo me arrepiento de mis pecados, yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados, quiero dar mi espalda a mi vida antigua, ya no quiero vivir así, quiero tratar de honrar a Cristo con todo mi ser. Yo creo que Él murió por mí, que Él se levantó de la tumba a los 3 días y como Él está vivo, yo también puedo vivir. Esa es fe bíblica. Eso es fe en Cristo, hermanos. Y si uno tiene esa fe, si uno cree eso, si crees el Evangelio, la palabra dice que eres salvo, que perteneces a Dios, eres parte de su pueblo, eres hijo o hija de Él. Pero la fe que salva es una fe que está en Cristo y en Cristo solamente, confiando que Él es el único que nos puede salvar. Y una vez que somos salvos y que recibimos el Espíritu Santo, lo que vemos en la palabra es que vamos a ir cambiándonos. Vamos a querer honrarlo, vamos a querer leer la palabra, vamos a querer leer la Biblia y obedecer la Biblia, pero no es por salvarnos. Es porque hemos entendido que Él hizo todo para rescatarnos y salvarnos ya. Ya está hecho. Y por agradecimiento queremos vivir para su gloria y su honra. Los colosenses tenían una fe verdadera, una fe en Cristo. Y Pablo le estaba dando gracias a Dios por eso. Ahora, de la mano con la fe está el amor. El amor. Es muy difícil separar la fe del amor. Justo después de mencionar su fe, Pablo menciona su amor en el versículo 4. Ellos parece que amaban tan bien a los demás que Pablo, estando en la prisión, se enteró él de su amor. Acuérdate, él estaba impresionado, lo más seguro en Roma, y se enteró del amor de ellos. Y cuando se enteró, le dio gracias a Dios. Le dio gracias al Señor por ese fruto en su vida. Ahora, ¿cómo se veía el amor de ellos? ¿Cómo sabía Pablo que ellos realmente se amaban los unos a los otros? Porque no entra en muchos detalles, simplemente dice que ellos se amaban. Pues cuando uno estudia cómo Pablo habla del amor en sus otras cartas, podemos aprender bastante. Y cuando vemos esos otros pasajes, yo creo que nos ayuda a entender cómo era que los colosenses se amaban. Escuchen a Gálatas capítulo 5, versículos 6 y 13. Lo voy a leer corrido, pero son el versículo 6 y 13. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ven la conexión? Pablo entendía de que la fe eventualmente nos mueve a la acción, fe que obra por el amor. ¿Y cómo se ven esos actos de amor? Parecen como actos de servicio, sino servíos por amor los unos a los otros. Vemos algo muy similar en Hebreos capítulo 6, versículo 10. No sabemos quién es el autor de Hebreos, algunos piensan que es Pablo, pero no sabemos con certeza. Pero ahí vemos algo muy similar. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí vemos la relación entre el amor y el servicio. Van de la mano. Es muy difícil separarlos. Ahora, no me malinterpreten. También es bueno, es amoroso demostrar cariño, un abrazo. Eso es demostrar amor. Una palabra de aliento, eso puede ser una forma de demostrar amor. La comida, si me quieres demostrar que me amas, trae comida, yo lo recibo y me voy a sentir muy amado, ¿verdad? Es una forma de demostrar amor. Pero el cariño es solamente una parte del amor cristiano. El amor cristiano también se demuestra por medio del servicio. Es muy importante, es claro en la palabra. Los colosenses tenían fe en Cristo y esa fe los llevó a amar a los demás. ¿Y cómo amaron a los demás? Por medio del servicio hacia los demás. Ahora, hay un detalle aquí, bien importante. Vayan al versículo 8. Mira el final del versículo 8. ¿Cómo es que ellos amaban a los demás? ¿Qué dice ahí? En el Espíritu. Lo hacían en el Espíritu. Volvemos al principio como comenzamos. ¿Quién produce el fruto en nosotros? Es el Señor. Es el Señor. Si ellos podían amar y servir de esa forma de que Pablo se enteró estando en la prisión, la gloria es de Dios. Fue por medio de Él obrando en ellos a través de su Espíritu Santo. Les mencioné ya que el viernes y el sábado aquí en la iglesia tuvimos unos servicios para recordarnos de la vida de la hermana Rosalina Trompeta. El 25 de marzo, a los 92 años, la hermana partió de este mundo para estar con el Señor. Pero durante esos servicios se compartió de la vida de ella. Y yo aprendí muchísimo. Ella era enfermera, me imagino que muchos de ustedes ya lo sabían, era enfermera. Y mientras trabajaba en el hospital, ella sacaba tiempo para orar por los que estaban enfermos. A veces ella se llegaba a enterar de que alguien quizás perdió un ser querido y ella iba para orar con esas personas, a servirles ahí mismo en el hospital. Ella abrió su hogar a muchísimas personas. Bueno, es difícil de saber cuántas, pero muchas personas, ella los permitió visitarle y quedarse con ella para ellos así tomar tiempo para conseguir trabajo y establecer sus vidas. Abrió su hogar a través de los años. Entonces, ¿cómo es que alguien durante tantos años puede amar y servir tan fielmente? Por el Espíritu Santo que mora en ellos. Nada más. Nuestra hermana Rosalina, que ahora está deleitándose en la presencia del Señor, ella fue una sierva muy fiel. Gloria a Dios por su vida. Pero más importante que la fidelidad de ella, y realmente no es la única, hemos conocido a muchos que han sido fieles, ¿verdad? Que han vivido sus vidas así. Más importante de la fidelidad de esas personas es que sus vidas nos apunta hacia el Dios que es fiel y que es bondadoso. Nos apunta hacia un Dios que capacita a su pueblo por medio de su Espíritu Santo para poder servirle de una forma fiel a través de tanto tiempo. Es el Señor quien capacita. Es el Señor quien nos permite servir y amar de esa forma. Y eso, hermanos, realmente son buenas noticias para nosotros. ¿Por qué?
Bueno, porque para todos nosotros que somos cristianos, si decimos que queremos crecer en amor, que queremos crecer en servicio, que queremos tratar de ser más atrevidos a servir de formas que antes no hacíamos, pues mira, lo único que tenemos que hacer es pedir al Señor que nos ayude. Porque el Espíritu Santo mora en ti. Si tu fe está en Cristo, la palabra dice que el Espíritu Santo mora en ti. El mismo Espíritu Santo que moraba en ellos. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita para obedecer al Señor, para servir, para arriesgar para la gloria de Dios, para tomar pasos de fe, para así honrar al Señor. Entonces vamos a pedir al Señor eso mismo. Que por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayude por su gracia a también dar fruto de esta forma, como individuos y junto como iglesia, porque es el mismo Dios y es Él quien produce el fruto. Ahora, hay una virtud más aquí. La tercera virtud que vemos es la esperanza. La esperanza. Y mira cómo Pablo habla de la esperanza aquí. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza. Pablo está diciendo que su esperanza en lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que Él ha asegurado para ellos, esa esperanza es el fundamento para su fe y para su amor. Y como la fe, la esperanza tampoco es algo ciego. Uno no espera en la esperanza. Y así hemos escuchado a personas, hay que tener esperanza. Volvemos a lo mismo, ¿esperanza en qué? ¿Por qué? ¿En qué está tu esperanza? Porque no puede estar en cualquier cosa. La esperanza de ellos estaba en lo que Jesús ha hecho para ellos. Lo que ya ellos sabían que estaba guardado para ellos en el cielo, a causa de la vida y resurrección de Jesucristo. Otra forma en que lo podemos decir, hermanos, es que su esperanza estaba en algo objetivo, algo real, algo que es cierto. Cristo, Jesucristo y su resurrección de la muerte. Eso es algo real, algo que sucedió en la historia. Y es algo que puede llenar al pueblo de Dios de paz y de descanso en este tiempo. Yo creo que los colosenses conocían y creían las palabras que Jesús habló a sus discípulos. Lo leemos en Juan capítulo 14 de 1 al 3 y yo se lo leo. Esa es la Nueva Versión Internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Mira eso, que Él va a preparar un lugar para sus seguidores, para su pueblo. A causa de la victoria de Jesús sobre Satanás, el pecado y la muerte, a través de la resurrección, los colosenses sabían que ellos tenían una herencia futura que era indestructible, incontaminada e inmarchitable, esperando por ellos. No había duda en sus mentes, porque con la resurrección de Jesucristo Él declaró de que Él sí es poderoso como para cumplir su palabra. Él lo que promete, cumple. Ese tipo de esperanza, hermanos, lo que significa para nosotros es que tenemos que poner nuestra mira en la eternidad. Significa que nosotros como creyentes nos toca recordarnos de lo que realmente es más importante en esta vida. Nos ayuda a mirar más allá de las dificultades que estamos atravesando en el momento. Y nos ayuda a recordarnos de que las cosas que estamos sufriendo, hay un propósito eterno en ellas. Mientras estudiaba para este sermón, hay un libro escrito por un hombre que se llama Richard Chin, y un hombre muy brillante y un comentarista muy brillante. Y él comparte que en el 2013 su esposa murió de cáncer del páncreas.
Pero antes de su muerte, ella nunca perdió la esperanza. En un momento dado, la esposa de él escribió un artículo. ¿Y sabe cuál era el título del artículo? Gracias a Dios por el cáncer. Gracias a Dios por el cáncer. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que una persona ante la muerte puede estar agradecido por algo como el cáncer? Es por la esperanza que ella tenía en su Señor y Salvador Jesucristo. Voy a citar como él lo explica en su libro. Browning, así se llamaba su esposa, Browning sabía que el Señor, su Señor soberano, le había asegurado a ella su eternidad. Y por eso, aún el cáncer en su vida, en una última instancia, era para su bien y era para la gloria de Dios. Es la esperanza que hace eso posible. La esperanza, hermanos, en lo que Dios ha preparado para nosotros, teniendo nosotros una mentalidad eterna, cambia cómo vivimos en el ahora. Afecta cómo nosotros pensamos y actuamos y oramos y servimos ahora en la vida. Y a veces yo creo que hay personas que quizás pueden pensar, bueno, si yo siempre estoy pensando en mi eternidad, pues aquí yo como que estoy viviendo en las nubes. Entonces no estoy enfocado en servir ahora, no estoy realmente pensando en lo que debo hacer ahora porque estoy pensando en la eternidad. Mira, no. La Biblia realmente enseña lo opuesto. Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Ahí vemos que tener la mente en la eternidad es lo que nos permite a nosotros guardar tesoro, no aquí en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Si uno quiere ahorrar tesoros en el cielo, eso implica que uno está sirviendo de una forma ahora como para invertir en la eternidad. Que uno está viviendo su vida ahora, no por el ahora, sino con la mira en la eternidad. Eso quiere decir que tomamos nuestras decisiones no solamente pensando en las repercusiones inmediatas, aunque hay que pensar en ellas, pero tomamos las decisiones porque queremos ver cómo podemos tener un impacto en la eternidad. Entonces, poniendo nuestra mira en la eternidad y recordándonos de la esperanza que tenemos en Jesucristo, eso puede ayudarnos a vivir una vida de amor y de servicio, porque nos acuerda de lo que realmente es más importante. Voy a citar a otro pastor, John Piper. Él, explicando esto, dijo lo siguiente: el problema hoy día no es que los cristianos utilizan la mitad de su día leyendo la palabra y la otra mitad de su día alabando al Señor. Ese no es el problema. El problema hoy día es que los cristianos utilizan 10 minutos de su día para leer la palabra, la otra mitad de su día ganando dinero y la última mitad de su día pensando en cómo disfrutar del dinero. Ese es el problema. Yo leí eso y eso me impactó a mí porque nos obliga a pensar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, qué nos preocupa más. Crecer en entendimiento, crecer en amor por el Señor. ¿Qué nos importa más? ¿Instruir nuestros niños en la palabra o llevarlos al juego de pelota los domingos y que no importa si faltan a la iglesia? Hay prioridades. Mantener la mira en la eternidad nos ayuda a enfocar nuestras prioridades. Y hermanos, esto es otra razón más por lo cual nosotros debemos pedir al Señor que Él nos ayude a ser más cautivados por la belleza de Jesucristo. Porque cuando somos cautivados por la belleza de Cristo, nos ayuda a mantener la mira en Él. Y eso ayuda a mantener nuestros corazones fijados en Él. Y orienta nuestros deseos para así querer servirlo a Él ante cualquier otra cosa. Y por medio de su Espíritu Santo también nosotros podemos dar fruto de esta manera en nuestras vidas. Ahora,
¿Qué más agradece Pablo aquí? Vamos al segundo punto. Les prometo, el segundo punto y el tercer punto son mucho más cortos. Segundo punto, que el Evangelio es para todas las personas. El Evangelio es para todas las personas. Cuando Pablo menciona el amor de los colosenses en el versículo 4, él enfatiza algo. Él habla ahí de que el amor de ellos era ¿para quién? Para todos los santos. Todos los santos. La iglesia en Colosa estaba compuesta de judíos y de gentiles. Y normalmente esos grupos no se mezclaban, no se llevaban bien. Pero por medio de la unidad que se puede hallar en el Evangelio de Jesucristo, la palabra dice que ya no existe judío y griego. Ya no existe esclavo y libre, rico y pobre. Lo único que existe es el cuerpo de Cristo. Y somos familia en Él. Eso quiere decir que la raza, el estatus social, nuestra nacionalidad, las cosas que lamentablemente dividen a las personas hoy día, esas barreras en el Evangelio caen. Esas paredes ya no existen en la iglesia. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Jesucristo se alcanza una unidad verdadera, una unidad que es real. Y Pablo, él se enteró de que en los colosenses existía ese amor, existía esa unidad. Y le daba gracias a Dios por eso. Ellos estaban dispuestos a servir a cualquier hermano, cualquier santo. No le importaban si era judío, si era griego, si era gentil. Servían al que venía. Pero eso no es lo único. Versículo 6. Vemos que Pablo estaba agradecido no solamente por ellos, como los colosenses estaban dando frutos, sino como llevaba fruto y estaba creciendo en todo el mundo el Evangelio de Dios. En ese momento, cuando Pablo escribió la carta, ya el Evangelio se había regado a través de Asia Menor. Ya estaba en Roma, porque él estaba en Roma. Y Roma se consideraba como el centro del mundo para aquel entonces. Entonces, implícito en esto es que el Evangelio se estaba regando a todos los lugares y estaba siendo recibido por todo tipo de personas. No fue limitado a una demografía específica o a un lugar demográfico específico. Y cuando leemos del ministerio de Pablo o de los apóstoles en el libro de los Hechos, eso es lo que vemos. Ellos predican y vienen personas de todo tipo, de diferentes clases a los pies de Jesucristo. Samaritanos, gentiles, no importa, la palabra de Dios se va regando y la iglesia se va creciendo y se compone de personas de toda lengua, tribu y nación. Ahora, en adición de animar a estos hermanos, porque el Evangelio se estaba regando por el mundo, yo sí creo que Pablo estaba haciendo otra cosa aquí. Yo creo que él desde ya se está preparando para refutar la falsa doctrina que ellos estaban aprendiendo. Si se acuerdan, ¿cuál era el motivo de la carta? Que habían falsos predicadores enseñando falsa doctrina a los colosenses. Entonces, escuchan cómo Pablo se refiere al Evangelio al final del versículo 5. Él dice que el Evangelio es la palabra verdadera. Y de nuevo en el versículo 6, él dice que hablando del Evangelio es la gracia de Dios en verdad. Dos veces, muy cercanamente, él está enfatizando el Evangelio es la palabra verdadera, es la verdad. Y entre medio de ese sándwich, en el medio, ¿qué vemos? Bueno, vemos la declaración de que el Evangelio está produciendo fruto, tanto en los colosenses como alrededor del mundo, en muchos lugares. Esto parece en él, lo que vemos en él es un eco de la promesa de Dios a Abraham. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Que en un momento dado, su simiente iba a traer bendición ¿a dónde? A todas las naciones. Entonces es como si Pablo le estaba comunicando a los colosenses, como el Evangelio de Jesucristo es verdad. Y como está produciendo fruto, no solamente en ti, sino en todo el mundo. Pues mira, eso es como para comunicar de una forma sutil que el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente, no necesita ayuda.
El Evangelio no necesita ayuda de filosofía y tradición humana. Es suficiente. Lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo para nosotros y lo que Dios ha dicho en su palabra es más que suficiente para rescatar a los pecadores. Los falsos maestros que estaban ahí en Colosa, ellos estaban enseñando filosofías y tradiciones humanas. Y aquí vea que Pablo dice que el Evangelio es ¿qué? Es palabra de verdad. Cuando llegamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8, mira cómo ahí él habla de las enseñanzas de ellos. Él dice que las enseñanzas de ellos son huecas, sutilezas. En algunas traducciones dice que las enseñanzas de ellos son engañosas, mentirosas, lo contrario a la verdad. Ellos estaban añadiendo al Evangelio. Y en hacer eso, lo que estaban declarando era que el Evangelio no es suficiente. Hay un ejemplo de esto, se lo voy a compartir. ¿Cómo vemos esto hoy día? Mi mamá, hace muchos años, no voy a mencionar lugares específicos, pero en un momento dado ella estaba en una iglesia. Y poco a poco esa iglesia se fue moviendo en una dirección que me preocupó. Y llegó el momento donde esa iglesia comenzó a enseñar de que para uno realmente ser parte del pueblo de Dios, uno tenía que participar en las tradiciones judías. Uno tenía que comenzar hasta obedecer la ley del viejo pacto y someterse a tradiciones judías. Porque los judíos son el pueblo de Dios. Entonces, aún ahora los cristianos deben vivir y actuar y participar de tradiciones judías bajo el viejo pacto, cosas que vemos que pertenecen al viejo pacto. Y es lamentable, hermanos, porque esto es algo que se ve mucho en las iglesias de América Latina. Lo he visto muchísimo. Se llama el neojudaísmo, hasta nombre tiene. Pero ¿qué dice la Biblia? En ningún lugar en el Nuevo Testamento vemos donde se enseña a los gentiles que tienen que ser como los judíos. No, en Hechos capítulo 15, donde había un concilio en Jerusalén, había un argumento de que si los gentiles se tenían que circuncidar. Y la declaración era no tienen que hacerlo. Porque no se trata de ser judío, se trata de ser rescatado por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Se trata de fe en Él, no de ser como ninguna cultura específica. Es para todos, es para todos. En Gálatas, el libro de Gálatas se enfoca en este problema. Ahí vemos que Pablo reprende a Pedro, porque Pedro estaba respaldando a unos maestros que estaban enseñando que los gentiles tenían que vivir como judíos. La reacción de Pablo no era respaldarlo, era reprenderlo. Y mira lo que Pablo decía, Gálatas 2, versículo 14. ¿Por qué los reprendió? Porque no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Hermanos, ese pensamiento de que hay que añadir algo al Evangelio no solamente es una falta de entendimiento de las Escrituras, pero sencillamente es añadir al Evangelio de Jesucristo, y eso es peligrosísimo. Somos justificados por fe en Cristo y nada más. Y es por medio de nuestra unión con Cristo y por la gracia a través de la fe en Él que nosotros nos hacemos hijos y coherederos de Dios. Cuando tratamos de añadir al Evangelio por medio del legalismo o otras enseñanzas bíblicas o no bíblicas externas, en vez de añadir al Evangelio, ¿sabe lo que estamos haciendo? Le estamos restando del Evangelio. Porque en ese momento estamos diciendo que la vida y la muerte y la resurrección de Jesús no fue suficiente. Y por lo tanto, el Evangelio no es verdadero. Pero sí es verdadero. Y la palabra de Dios sí es más que suficiente. Y nuestro llamado como creyentes no es tratar de cambiar el mensaje ni mejorar el mensaje. Nuestro llamado es a predicar el mensaje a cualquier persona que está dispuesto a escucharnos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin necesidad de cambiar cultura ni nada. Como hablas, nada. Así donde te encuentras, el Señor puede rescatarte.
¿Y cuál es el evangelio que proclamamos? Que Cristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta sin pecar ni una sola vez, y estando sin pecado se dejó crucificar para todo aquel que pone su fe en Él. Y Él se levantó de la tumba a los 3 días, garantizando que nosotros también en un momento dado vamos a resucitar de la muerte y vamos a tener cuerpos glorificados como Él. Y mientras esperamos ese gran día, sabemos que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por gracia y por fe en Él. Nada más. Si tú te arrepientas de tu pecado y crees ese evangelio, si corres hacia Cristo pidiendo que te perdone y que te ayude a dar tu espalda a tu vida anterior, hoy mismo te puedes salvar. Hoy puede ser el día de salvación. No caigas en la trampa de que uno tiene que mejorar su vida para entonces ir a Cristo y ser salvo. No. Así mismo donde te encuentras, arrepiéntete y pida al Señor que te rescate, que te salve. Y Él lo puede hacer. Y poco a poco va a ir trabajando en ti. Y para eso nos da la iglesia, para animarnos y enseñarnos y ayudarnos a caminar en obediencia. Entonces, si quieres hablar más del evangelio, por favor puedes buscarme a mí o uno de los líderes de la iglesia. Nos encantaría hablar más contigo. Pero antes de cerrar, un último punto bien cortito. Por último, ¿qué vemos aquí? Vemos que el evangelio tiene que ser proclamado. El evangelio tiene que ser proclamado. Hermanos, el evangelio es un mensaje. La palabra evangelio literalmente lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. Pero si no explicamos de la vida y de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, entonces ¿cuáles son las buenas noticias? El evangelio es un mensaje específico que hay que comunicar verbalmente, que hay que proclamar. Versículo 5, escuchan esto, de cual ya habéis oído. Versículo 6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido. Epafras proclamó el evangelio. Los colosenses lo escucharon, con el tiempo lo entendieron, lo aprendieron y el Señor comenzó a producir fruto en sus vidas. ¿Alguna vez han escuchado el decir, predica el evangelio y si es necesario, utiliza palabras? ¿Han escuchado eso anteriormente? Todavía hay muchos círculos de iglesia que hablan de esa forma. Predica el evangelio y si es necesario, utilizas palabras. Eso suena como que muy profundo, pero realmente lo que comunica es una falta de entendimiento de lo que es el evangelio. Porque el evangelio es un mensaje específico que hay que comunicar, que hay que explicar. Hablando de ese refrán, el predicador Ligon Duncan dijo lo siguiente: eso es como decir, hay que alimentar siempre a los pobres y si es necesario, utiliza comida. Así es. ¿Cómo vas a alimentar a los pobres si no le estás dando comida? Pues de igual forma, no me digas que estás compartiendo el evangelio y nunca hablaste de Jesucristo y como alguien es pecador y como necesita ser salvado. Eso no es predicar el evangelio. El evangelio es un mensaje que hay que proclamar. Y debemos dar gracias a Dios de que aún hoy día, 2000 y pico años después, se sigue proclamando el evangelio. No solamente en nuestra ciudad, sino alrededor del mundo. Y cada uno de ustedes que son creyentes, son embajadores de Cristo. Fueron llamados a proclamar el evangelio. Ahora, ¿cuál es el otro lado de esa moneda? ¿Estamos nosotros escuchando el evangelio? ¿Nos estamos exponiendo al evangelio y a las escrituras frecuentemente? ¿Estamos aprendiéndolo? ¿Estamos creciendo en ella? Sí, es verdad, si hay fruto en nosotros, es por la gloria de Dios, es por medio del Espíritu Santo que obra en nosotros.
Pero una de las formas, la forma primordial en que el Señor produce fruto en el creyente es cuando nosotros leemos la palabra o escuchamos la palabra ser predicada. Son en esos momentos que el Espíritu Santo agarra la palabra de Dios y lo aplica a nuestro corazón. Utiliza la palabra de Dios para renovar nuestras mentes y para así cambiarnos. Entonces, ¿cuán frecuentemente, hermanos, nos estamos exponiendo a la palabra? ¿Solamente los domingos? Quizás los domingos y los viernes. O como se habló ahorita, 10 minutos al día. Yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo. Eso no es suficiente. ¿Por qué no? ¿Cuál es la competencia? Vivimos cada minuto de cada día en un mundo caído que odia a Dios y que odia su palabra. Vamos a luchar contra eso con 10 minutos al día. O escuchar de la palabra 1 o 2 veces a la semana. No es suficiente. Y todos nosotros, yo me incluyo, todos nosotros debemos pedir al Señor que nos dé hambre. Hambre por su palabra, hambre por su presencia, hambre por verlo ser glorificado en medio nuestro. Vamos a pedir al Señor, hermanos, que nos ayude a producir fruto en nuestras vidas, por medio de leer y escuchar la palabra, que el Espíritu Santo tenga palabra para así aplicar a nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos ayude a someternos a ella, y para vivir para la gloria del Señor. Y quizás en un momento dado, hermanos, va a haber un creyente en un lugar que diga: yo le doy gracias a Dios por cómo esos hermanos de Grace Baptist Church producieron fruto, porque fueron de bendición para mí. Que así sea por la gracia del Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por cómo aplicas la palabra a nuestros corazones y cómo la utilizas para convencernos de pecado y confrontarnos si es necesario, o para animarnos al recordarnos de la esperanza que tenemos en nuestro Salvador. Señor, te pedimos ahora que tú permites que tu palabra dé fruto en el corazón de cada persona que la ha escuchado y que la vaya a escuchar. No para la gloria de ningún hombre, sino para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos ver a más personas crecer y ser enviados como misioneros y pastores. Queremos ver a más diáconos y maestros de escuela dominical. Queremos ver a más personas llegar a los pies de Cristo, Señor. Entonces, te pedimos, Padre, utiliza tu palabra para así ministrar a tu pueblo y a esta comunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.